Ya. Método de Euler, ¿tú te refieres como al cambio de variable que hacemos? Como acá, ¿no? A ver, a eso, ¿no? A eso va, creo. ¿Cierto o no? Sí, ya. Ya, lo que pasa es que este tipo de ecuaciones que vimos en la auxiliar anterior tiene la particularidad de que hay una, hay una potencia de x que acompaña a una derivada de y. Y esa derivada se coincide con la potencia. ¿Ok? Por ejemplo, acá está el x cuadrado que acompaña al x prima prima. Mientras que en la que está al medio, con esa flecha verde, ese es el que está x a la 1 y derivado una vez. Entonces, esas son las ecuaciones. En el apunte creo que está como ecuación de Euler. Me parece que lo vieron en clase el martes, creo. Entonces, ahí, se me perdió. Pero, y ahí está. Eso supone que, pues, esa es como uno identifica esas ecuaciones. Realmente yo no he visto la demostración para el caso n, pero me imagino que debe ser algo similar a lo que hacen acá. Creo que en el apunte hablan de que ese cambio de variable sirve para el caso n, pero solamente hacen un ejemplo en el caso 2. No vi bien cómo lo hizo el profe en clase, solamente vi que lo pasaron. Entonces, eso. Sí, no sé si eso es como suficiente. Uno lo identifica con eso, o sea, que la potencia de acá coincida como con esta derivada, con el orden de esa derivada, y así con todos ellos. Entonces eso. Sí, vale, súper. Bueno, la auxiliar de hoy es principalmente de ecuaciones lineales no homogéneas y del Gronskiano, que supone que también lo vieron esta semana. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Bueno, la primera parte del curso nosotros aprendimos a resolver ecuaciones diferenciales ordinarias con diferentes métodos, ¿cierto? De cierto tipo de ecuaciones, cierto cambio de variables y cosas así. Entonces, en algún momento nosotros pasamos a trabajar ecuaciones diferenciales lineales, que son de este tipo, así como lineal, porque al aplicar este operador, como el de derivar, cosas así, este tipo de ecuaciones, sucede que me conserva esto de la suma, ¿cierto? Como que si yo aplico, no sé, pues el operador diferencial sobre dos funciones, y 1 más y 2, entonces este distribuye de esta manera, ¿cierto? Esa es como la gracia. ¿Sí? En ese contexto estamos. ¿Hace cuánto partieron? Recién, recién. Eh, Ahora estoy haciendo como un resumen, ¿no? Entonces, eh, eso principalmente, o sea, estamos en el contexto en el que queremos estudiar este tipo de ecuaciones. ¿Y qué sucede? Bueno, ya sabemos cómo resolver las ecuaciones homogéneas, ¿cierto? Sabemos resolver E2 lineales, bueno, a coeficientes constantes, bueno, homogéneas. Sí, o sea, muchas de estas, pero principalmente las que sí sabemos hacer muy fácilmente son las de coeficientes constantes. Constantes. Ay, me quedo separado eso. No, o sea, a ver, constantes. Ahí. ¿Cierto? Esos son el tipo de ecuaciones que sabemos resolver de manera fácil. ¿Cómo lo hacemos? Esto lo hacemos encontrando una base de estas soluciones, del espacio de estas soluciones, ¿cierto? Esto es como un resumen, por si acaso. Eh, Esto lo hacemos encontrando una base del espacio de soluciones. ¿Por qué una base? Porque nosotros sabemos que las soluciones de este tipo de ecuaciones lineales, homogéneas, es un espacio vectorial. ¿Sí? Un espacio vectorial que nosotros llamamos H de homogéneo. Entonces, cuando son homogéneas, nosotros vamos a tener algo así como esto. Hay que pensarlo así. Si yo tengo acá un espacio vectorial, ¿sí? Porque está ahí centrado en cero, tiene que incluir el cero para hacer un espacio vectorial. Entonces, ese es H. ¿Y qué pasa? Nosotros podemos mostrar que cuando la ecuación no es homogénea, bueno, cuando la ecuación no es homogénea,
el espacio de soluciones es un desplazamiento de H. ¿Sí? Eso es lo que uno tiene que pensar. Un de H. Sí, algo así como un espacio afín. O sea, básicamente el espacio de las soluciones cuando la ecuación no es homogénea es esto, pero desplazado. Sí, eso es lo que dice el dibujo que está en la punta. O quizás también lo vieron en clase el dibujo. Y este es S, ¿sí? Me parece que le ponen S. Entonces, nuestra misión bueno, en esta auxiliar va a ser resolver y bueno, va a ser encontrar S, ¿sí? Este espacio que está aquí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero, la primera parte siempre va a ser encontrar el espacio de soluciones homogéneas y luego vamos a tratar de encontrar un punto acá, cualquiera, puede ser cualquiera, y realmente como ya tengo un punto, basta sumarle a H, es el espacio S va a ser H más esa solución particular, ¿cierto? Porque desplazo todo así, desplazo todo ese espacio vectorial. Entonces eso es lo que yo voy a hacer para solucionar esta ecuación. Sí, no sé si ya se ve o está claro. Sí, eso es lo Sí, que buenísimo, me vamos a hacer. quedó demasiado claro. Sí. Como que no lo Ya, había entendido muy bien cuando lo pasé. perfecto. Sí, no, sí, yo encuentro que es muy genial como, porque a pesar de que uno esté trabajando con un espacio de funciones que puede ser algo medio extraño, sigue siendo un espacio vectorial y sí, eso nos entrega una herramienta geométrica, como, al menos mentalmente, para hacer esto, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos eso. Bueno, y dependiendo del lado derecho que tengamos, tenemos dos métodos para encontrar estas soluciones particulares. Dependiendo del lado derecho, ay, aquí llamo lado derecho. Yo cuando hablo del lado derecho me refiero a esta parte que está aquí, ¿sí? Como el coseno, por ejemplo. Yo acá tengo i' más i igual a algo, ¿sí? Y ese algo es lo que uno llama el lado derecho. Cuando el lado derecho, en este caso, es cero, la ecuación es homogénea. Y ahora, dependiendo de qué tan extraño sea este lado derecho, yo voy a optar por un método para encontrar una solución particular. Usaré, bueno, hay dos métodos principales que son, bueno, lo que vamos a ver aquí son, bueno, tampoco sé si hay muchos más en realidad, pero coeficientes indeterminados, también se le llama como método del aniquilador o algo así. Tiene sentido, aunque igual encuentro es como dramático, pero así se le llama a ese. Y el método de variación de parámetros. De parámetros. Sí, eso es lo que vamos a hacer en la P1. Vamos a hacer ambos. Entonces, bueno, vamos a la P1. P1. Bueno, la P1 va a ser de eso, de resolver esto, uno mediante coeficientes indeterminados y otro variación de parámetros. Y el C también es de coeficientes indeterminados, pero ese es más largo, entonces no sé si lo va a alcanzar a hacer. O sea, no es tanto más largo, pero es como, así es más largo. Eh, Entonces, y la P2 es acerca de utilizar el Bronsquiano. Sí, vamos a encontrar una forma para el Bronsquiano, que creo que también lo hicieron el martes, pero aún así encuentro que hay vamos a ver una utilidad que tiene. ¿Sí? Vamos a demostrar que en este caso, dada esta ecuación, I1 e I2, las que me tengan ahí, no pueden solucionar la misma ecuación. Eso es lo que va a suceder. La ecuación de ese tipo. Entonces vamos, lo primero, vamos a la P1. Mm, mm, mm. Ya. Ahí. No, abrí como esto. Ahí.
Entonces, estas son las ecuaciones que están en la pregunta. Vamos a la A. Bueno, ¿qué puedo comentar antes de empezar a hacerlo? No sé si recuerdan que, bueno, yo creo que probablemente sí, que esta ecuación, cuando uno la ve de manera homogénea, es lo que habíamos visto alguna vez, que era esta ecuación del resorte, ¿cierto? Que era realmente esto, más W cuadrado, creo, igual a 0. ¿Cierto? También está en el apunte. Esto modela un resorte con una masa m, y al final uno llegaba a que la frecuencia con la que oscilaba esto era ese omega cuadrado que está ahí, que en el caso físico, ese omega es la raíz de k partido m, me parece, ¿sí? O m partido k. Entonces, acá hay algo que es como una especie de frecuencia natural. ¿Y qué va a pasar? Que desde un punto de vista físico, quizás está de más comentarlo, pero si yo le hago una fuerza externa a esto, con algún tipo de frecuencia, va a suceder que estos van a tener un fenómeno que se llama, ¿cómo se llama? Resonancia, ¿sí? Resonancia, y vamos a obtener un tipo de solución que es no acotada, que es lo que va a suceder, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la parte, bueno, la ecuación que vamos a resolver es la que está al lado, pero uno puede interpretarlo de esta manera y es súper interesante. Entonces, bueno, vamos a eso. Entonces, tenemos esta ecuación primero. Si esto va a pasar que como la frecuencia del forzamiento es la misma que la frecuencia natural del sistema, voy a obtener una bueno, resonancia. ¿Sí? No, no es necesario hacer estos comentarios si este ramo no es de física, pero eso pasa. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero resolvemos la homogénea. Bueno, la ecuación homogénea. Sí, esa parte no es difícil, básicamente es resolver esto, que lo hicimos como en clases anteriores, y esto se hace encontrando o sea, el polinomio característico que es este, igualado a 0. ¿Qué raíces tiene esto? Esto tiene las raíces lambda, bueno, lambda igual i, y lambda igual a menos i. Y yo por teorema me dice que cuando el polinomio característico tiene estas raíces que son imaginarias conjugadas, entonces voy a tener que el espacio es el siguiente. Aquí va a ser, si estos coeficientes tuviesen parte real, sería la exponencial a la parte real, pero como acá no hay parte real, no lo pongo. Y acá solamente va a ir las partes seno, coseno. ¿Coseno de cuánto? De cuánto de parte imaginaria tengo, 1. Entonces solamente eso. Se va a hacer coseno de x, seno de x. ¿Sí? Entonces ese es el espacio de soluciones homogéneas, que es más o menos lo que ya hemos visto. Ahora, ¿cómo continuamos? El método que vamos a utilizar aquí es el de coeficientes indeterminados. ¿Cuándo usar el de coeficientes indeterminados? Cuando el lado derecho es seno, coseno, algún polinomio, o un polinomio por una exponencial. ¿Sí? Eso es el caso. Al final yo creo que voy a poner exactamente cómo lo voy a ir haciendo para cada caso, pero veamos este caso particular. Lo que uno hace, bueno, primero veamos que lo que tengo realmente es esto, ¿cierto? Lo que uno hace en el método de, bueno, voy a dar aquí, coeficientes indeterminados, es aplicar un operador a ambos lados que sea capaz de aniquilar, por eso también se le llama aniquilador, el lado derecho. En este caso, para poder eliminar coseno, basta aplicar este operador. ¿Por qué? Porque yo sé que si derivo el coseno 2 veces, me va a cambiar el signo. Entonces, si le sumo de vuelta al mismo, va a dar 0. Sí, es más o menos la Ahí intuición. ahí te refieres a la identidad, ¿o no? ¿O es uno? El 1, sí, o sea, Pero en realidad en lo este mismo, caso ¿no? son lo mismo, en este caso. Como multiplicar por 1, en otro caso es como si fuese el operador de identidad. ¿Sí? Gracias. Ujú. Entonces, ya, bueno, aplicamos eso a ambos lados. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener esto, bueno, apliquémoslo aquí 2 veces, más 1, y esto va a ser 0, ¿cierto? Eso va a ser lo que va a pasar si yo aplico a ambos lados. Geométricamente, ¿qué es esto? Geométricamente lo que estoy haciendo es que, de alguna manera, hago crecer este espacio,
del h y lo hago crecer. Así que como que ya no, en vez de ser como ese plano que hay ahí, va a ser como una especie de cubo, como que crezco en dimensiones. Y como hago como que incluya todo esto, como que crece, y lo que voy a hacer es determinar qué tanto me desplazo en estas nuevas direcciones que he generado. ¿Sí? Estoy generando nuevas direcciones, y a mí me interesa saber para solucionar la ecuación, qué coeficientes necesito en esas direcciones. Y esos son los coeficientes que voy a encontrar, que son los coeficientes indeterminados. ¿Sí? Entonces eso es lo que voy a hacer. A ver, consulta. Ujú, ¿sí? ¿Ahora calzó que fuera igual como al término del lado izquierdo o siempre es así? No, no, no siempre, no necesariamente, no tiene Ah, por qué dale. serlo. En este caso pasa y va a suceder que, claro, como es el mismo, voy a obtener multiplicidad en voy a obtener multiplicidad en los valores del futuro polinomio característico, y por lo tanto voy a obtener, acá me van a aparecer partes no acotadas, ¿cierto? Me van a aparecer estos elementos. Ah, ya, sí, sí. Sí, y eso va a generar, y ahí voy a buscar los coeficientes de esto. ¿Hay alguna tabla que tiene algunos ejemplos? Sí, sí, sí. Ah, ya, como ejemplo del lado derecho. ¿O qué? Ah, sí, del lado derecho. Ya, bueno, si lo tienen y se la pueden mandar entre ustedes, perfecto. Eh, entonces, continuando. Bueno, ¿y cuál es el polinomio asociado a esto de acá? Que bueno, uno lo puede escribir así, 2 cuadrado más 1 al cuadrado, incluso, y igual 0, pero no sé si va necesario. El polinomio característico, polinomio característico, es, bueno, lambda cuadrado más 1 y esto al cuadrado. Y eso igual a 0 significa que voy a obtener, bueno, este es un polinomio de grado 4, y en este caso eh, tengo las mismas raíces que antes, ¿cierto? Tengo las mismas raíces i menos i, solamente que ahora aumenta la multiplicidad de ambas, ¿sí? Si yo escribiera este polinomio grande, obtendría las mismas raíces, y de hecho tienen multiplicidad, ¿cierto? Como si yo factorizo esto, me va a quedar así. Bueno, yo podría factorizarlo de esta manera. Esto significa, eso significa tener multiplicidad, que aparece más de una vez en este tipo de factorización. Por lo tanto, tengo lambda igual a i, con multiplicidad 2, lambda igual a menos i, con multiplicidad 2 también. Por lo tanto, el espacio de este nuevo espacio, pongámosle h barra tilde, ¿sí? Va a ser el mismo anterior, porque tiene sentido que sea el mismo anterior, va a ser más grande, seno de x. Y además, aparecen x's que multiplican a esto. ¿Sí? Cuando hay multiplicidad, eso es lo que sucede. Ahí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, eh, yo voy a querer encontrar ahora a alguien en este espacio que es más grande, que cumpla la primera ecuación. ¿Sí? Porque la cambié. Entonces, buscamos y particular. Ahora, ¿cómo hago esto? Como este elemento, bueno, vive en H, bueno, escribámoslo así, a ver cómo va a hacerlo. Va a escribir así, C1 por coseno de X más C2 por seno de X más A por X coseno de X más B por X seno de X. Si yo aplico sobre esto, ahora, ya no, yo quiero, voy a andar así, busco que, esto es lo que busco, ¿cierto? Busco que se cumpla esto, y esto tiene que ser igual a coseno de X, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar? Va a pasar que si yo aplico este operador, esta parte de aquí, como es parte de la solución homogénea, me va a dar 0, ¿no es cierto? Entonces, solamente me va a interesar esto, como aquí pertenece a H,
Entonces solamente me va a interesar pensar en esta parte. Solo, no sé si eso se entiende. No, quizás no, como lo expliqué muy rápido. Eh, pero, no sé, ¿lo capturan o no? Entonces, solo esta parte necesitamos. Porque teníamos que eran solución igual 0 en la homogénea. Eh, sí, o sea, sí, exacto. Porque ya vimos que esta sección que está acá es solución homogénea de la ecuación esta que está aquí. Aplicar el operador d cuadrado más 1 a esa parte me va a dar 0. Así, porque nosotros lo encontramos, ya lo hicimos. Y eso está en H. Entonces, va a ser, bueno, por linealidad lo voy a anotar aquí de todas formas. Por linealidad, esto va a ser lo mismo que aplicar a esto. Más a por x coseno de x más. Quizás estoy anotando muy rápido y no, por eso no se cacha. Pero lo que hice acá fue aplicar este operador a IP, al IP que está acá. ¿Sí? Entonces, si yo aplico este operador, va a distribuir, ¿cierto? Va a distribuir a esta parte y a esta parte. Y esta parte que está aquí es 0. Ustedes pueden aplicar ese operador y ver que es 0. De hecho, nosotros mostramos que esas son las soluciones de la ecuación homogénea. Son estas. Entonces, por eso esa parte da 0. ¿Ok? Entonces, ya tenemos eso. Entonces, simplemente asumimos, porque uno al final no anota esa parte de nuevo, sino que solamente uno escribe que y particular es esto, más b por x por seno de x. Bueno, quizá una manera también de pensarlo es que puedo asumir que tanto C1 como C2 son 0, porque están en H, y solamente necesito una solución particular. Quizás así hubiese sido una explicación más corta, pero quizás no por eso más completa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero? Como ya dijimos, quiero esto, que aplicar este operador sobre esto que está aquí, por x por coseno de x, más b por x por seno de x, sea igual a coseno de x. Y si soy capaz de encontrar coeficientes que cumplan eso, ya encontré una solución particular. Y con esa solución particular ya puedo tener todas las soluciones. Entonces, vamos a eso. Vamos a ver. Bueno, necesito la segunda derivada, así que vamos por partes. Quedamos aquí, por ejemplo, cómo se ve la primera derivada de x coseno de x. La derivada de esto es coseno de x menos x por seno de x, ¿verdad? Y la segunda derivada es la derivada de esto que va a ser menos seno de x menos seno de x. ¿Qué me falta? Me falta el derivar s por s y luego menos x por coseno de x. Sí, sí, hay algún error. Ahí está la segunda derivada. Que vean, me indican por si acaso. Bueno, ¿y qué pasa con seno? Esta derivo. Bueno, la derivada de esto es seno de x, si por regla del producto estoy haciendo aquí, más x por la derivada, que es x por coseno de x. Y la segunda derivada es la derivada de seno, que es coseno de x, más, bueno, aquí la derivada de lo primero, que es 1 por coseno de x de nuevo, y x por, bueno, va a ser con un menos x por seno de x, ¿cierto? Entonces esas son las segundas derivadas que necesito. Por lo tanto, si escribo esto que está aquí,
¿Cómo me va a quedar? Bueno, escribamos primero la segunda derivada de estos elementos, ¿sí? Va a ser a por menos 2 seno de x. Estoy anotando esta parte que está aquí, ¿cierto? Eso es lo que está anotando. Menos 2 seno de x menos x por coseno de x. ¿Sí? Si no están entendiendo como la matraca, dígame porque como que hay que mirar por todos lados. Estoy aplicando el d cuadrado a este elemento. ¿Sí? Entonces eso es lo que estoy haciendo. X por coseno de x, y esa es la segunda derivada de esto que está acá. Ahora la segunda derivada de lo otro es más b por 2 coseno de x menos x seno de x. Así. Y a eso le tengo que sumar esto mismo porque es d cuadrado más 1. Entonces tengo que volver a sumar aquí más a por x por coseno de x más b por x por seno de x. Y eso tiene que ser igual a coseno de x. ¿Sí? Y a partir de esta ecuación que está aquí, voy a tener que determinar estos coeficientes. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo determino esos coeficientes? Mediante factorizaciones. Porque yo sé que esta ecuación se tiene que cumplir para todo x, por lo tanto, hay ciertas partes. Bueno, voy factorizando y vamos a ir concluyendo eso. Entonces, es lo mismo, es como lo mismo que distribuir, entonces sí. O sea, este operador que está acá, sí, tengo que pensar como que lo puedo distribuir. ¿Sí? Al final esa es como la ventaja de estar trabajando con este tipo de operadores, es que actúan como si fuesen un polinomio. Entonces, como que esa es la gracia, como que tiene ese símil. Y uno, me parece que para demostrar que la base es base, o sea, bueno, la base que tenemos funciona, uno aprovecha todas estas ventajas. Entonces, esto distribuye bien como si fuesen números y cosas. Por ejemplo, alguien me había preguntado delante si ese 1 era un 1 o era la identidad. Bueno, realmente uno quizás, bueno, como de una manera, podría decir que esto no es un 1 en la identidad, pero en este caso es como lo mismo porque es como si estuviese multiplicando estas cosas, ¿no? Se distribuyen así. Ya, entonces, vamos factorizando aquí. Ay, que muy chico. Ya veamos todos los que tienen coseno. No x por coseno, solo coseno primero. Entonces los que tienen coseno son este, y creo que solo eso. Solo eso. Entonces, va a quedar coseno de x multiplicado por, va a haber un 2 por b, y este va a pasar hacia el otro lado restando, entonces menos 1, ¿cierto? Y esto lo voy a dejar todo igualado a 0. Voy a poner un implica aquí para que se entienda como hay un orden mental. Veamos otro color para el seno. Ya, seno. ¿Dónde hay seno? Aquí hay uno y es el único que hay. Es el único que hay de todos. Entonces va a ser más seno de x por ¿cuánto? Por menos 2a. Menos 2a. ¿Qué más? No sé, con un verde, digamos. Veamos los que tienen x coseno de x. S. ¿Y qué pasa? Bueno, notemos que este está multiplicado aquí, va a quedar con un menos a, y este va a estar con un a. Por lo tanto, se van a eliminar, ya que son los únicos x coseno que hay. Entonces, entre ellos se van a eliminar, y lo mismo va a pasar con los seno que hay acá. Este que está aquí está con un b, que es el mismo que este que está acá. Bueno, este b. Ese b con ese b. Entonces, se van a eliminar. ¿Sí? Entonces, se van a eliminar esas otras funciones, y esto va a quedar igualado a 0. Y como seno y coseno son independientes, nosotros sabemos eso, quizás para demostrarlo bastaría evaluar estas funciones en 0 y en pi medios, y podrían obtener que cada uno de estos coeficientes tiene que ser 0. Entonces voy a obtener que esto tiene que ser 0, por lo tanto a es 0, y esto tiene que ser 0, por lo tanto b es igual a 1 medio.
En este caso fue fácil encontrar estos coeficientes por ese caso. En general es como un sistema medio largo. Por lo tanto, tenemos que A es 0 y B es un medio. ¿Qué significa esto? Que la solución I particular es A, que va a ser 0 por X coseno de X. O sea, esa parte no la pesco. Y B, que es un medio, por X seno de X. ¿Sí? Entonces, esa va a ser aquí ya tengo una solución particular. Por lo tanto, ¿cómo es una solución general? La solución general es, dos puntos, y igual a lo que corresponde a la homogénea, ¿cierto? Que va a ser C1, ¿por qué? Por estos que están aquí, ¿no es cierto? La homogénea, el espacio homogéneo. C1 por coseno de X más C2 por seno de X más el desplazamiento de esta solución particular. Más un medio un medio por X por seno de X. Y esa es la solución. Con rojo. Sí, entonces es súper interesante porque si, bueno, de vuelta como a la parte de intuición de aquí, hasta aquí, no, aquí está el resorte, sucede que en este caso el lado derecho tiene una frecuencia, en este caso, que coincide con el sistema, ¿no? Como estos valores propios se genera multiplicidad, y eso genera una solución no acotada, que es esta que está acá. O sea, básicamente, si yo graficara la amplitud de este resorte, esta cuestión al principio, claro, oscilaría, pero la cuestión nunca dejaría de subir, dado este X que está acá, ¿cierto? Va a oscilar, va a seguir oscilando, pero va a hacerlo de manera no acotada. Entonces, eso, así se hace. No sé, ¿dudas? ¿Comentario en alguna parte? Como que igual traté de comentar más o menos cada parte. Yo todo bien, por lo menos, gracias. ¿Todo bien? Súper, súper, súper. Bueno, cualquier cosa pueden escribir. Si me quieren escribir en el chat de todos, pueden escribir chat por interno, no hay ningún problema. Démosle nomás. Hagamos, a ver, no sé si alcanzará a hacer esta para hacer un descanso. A ver, en general, esto empezamos a las 2:30. Hoy, a ver, 2:30, no, siempre dura una hora. Hoy se me pasó rápido igual. Y entonces, bueno, hagamos la B, que es lo otro importante. Según yo, estas son las partes más importantes, que entiendan este y que entiendan el que viene ahora. Que es así, ya, y prima prima, más 6 y prima. Y es importante que ojalá entiendan ambos porque son diferentes, son bastante diferentes. Uno al final busca lo mismo, que es encontrar una solución particular, pero eh, los métodos son bastante distintos. Ya. ¿Qué pasa cuando el lado derecho no es tan como bueno, así, no es como tan cómodo? Por ejemplo, acá era un coseno, y nosotros sabemos qué operador aplicar al coseno. También sabemos qué operador aplicar a los exponenciales, a los polinomios, porque los polinomios los derivamos, no sé, 7 veces y la cuestión ya es 0. ¿Sí? Ahí uno tiene que ver el orden del polinomio, lo deriva el orden más 1. Esa es como la regla que uno sigue. La exponencial sigue otras reglas, que voy a mostrarles al final. Pero ¿qué pasa cuando es esto? Que es un producto de ya una exponencial muy bien, pero esto que está abajo es una cuestión horrible, así como medio perversa, así como está dividido por la raíz de 1 más x cuadrado. Entonces, uno se encuentra con estas cosas que tienen un lado derecho medio extraño, y uno dice ya, variación de parámetros, porque variación de parámetros es un método que es más potente, de alguna manera. Lo que uno hace aquí es, bueno, ejemplo aquí variación de parámetros. No sé si anoté que realmente tengo una nota acá al lado, a ver si iba a comentar algo al respecto, pero parece que no. Bueno, hay algo, pero nada tan importante. Uno lo que asume es que mi solución, bueno, variación de parámetros, perdón, dada, no, sí está bien.
no, así mejor, de dada una base de soluciones homogéneas que son una base de soluciones homogéneas, son las funciones que yo voy a encontrar aquí, ¿cierto? Estas cosas que están acá. Estos son una base de las soluciones homogéneas. Ahora, si yo ya las tengo, que eso lo hago de una manera relativamente fácil, solamente el polinomio y sigo esta en la regla. Bueno, no sé si debería ser fácil realmente, pero es como un procedimiento, básicamente. Un procedimiento que uno tiene que seguir y darle. Entonces, ya que tengo esto, digamos, llamémosla I1 o IH1, IH1, hasta IHN, uno lo que hace es asumir que existe una solución particular, igual una suma de cosas en la vida, esto por algo así. Más, bueno, voy a escribirlas todas mejor para que se cache. IH2 más pum, más FN por IHN. ¿Sí? Ay, quizás debería notar que estos son funciones, porque quizás para mí estoy acostumbrado a notar las funciones así, pero todo esto son funciones, por si acaso. Disculpen el desorden. Ya. Bueno, entonces, uno lo que está haciendo aquí es asumir que mi solución particular es algo así como una combinación de las soluciones homogéneas, ¿sí? Como una suma producto de las soluciones homogéneas multiplicada por alguna otra función. ¿Sí? Está asumiendo una cierta forma para la I particular. Y a mí me gustaría saber, bueno, estas Fs, ¿cómo son? O qué forma deberían tener. Entonces, uno lo que concluye es que lo que se hace en el apunte mediante como, hay unas cosas de matraca, media derivando matrices y cosas, eh, sabemos que estas F, bueno, de existir, porque según yo uno nunca, bueno, no es según yo, pero bueno, sabemos que esta función es F. En caso de que esto sea una solución particular, bueno, si F, entonces deben cumplir esta ecuación, que es la ecuación que uno utiliza para variación de parámetros. Este es F, pero uno tiene que entenderlo como un vector F, así, como una especie de sistema de ecuaciones. Integral de esto, donde phi es una matriz, esta parte es medio enredada, pero cuando hagamos el ejercicio vamos a ver que no es tan enredado. Aquí hay que colgar las soluciones homogéneas y sus derivadas. Aquí la derivada de n-1 para que quede cuadrada. Che. Ay, a ver, no, este no es un n, perdón. Este acá es un 1. Sí, y el vector b que me dicen ahí es un vector que tiene solo ceros y al final tiene el lado derecho. En este caso el lado derecho es esto que está acá, ¿cierto? Esto es lo que uno llama q bar. Y esto aquí va el q bar al final. Sí, puede parecer algo muy, muy extraño, y yo diría que igual lo es. Sí, es extraño. Pero lo importante es que a medida que uno va haciendo ejercicio lo encuentra cada vez menos extraño. Eh, ¿cómo comenzamos entonces? Bueno, primero encontremos la solución homogénea, como siempre queremos hacerlo. Veamos las soluciones homogéneas. Sí, no sé si, bueno, avísenme si hay alguna parte, en todo caso, que lo encontraron extraño o duda, algo así. ¿Qué es Q barra? Q barra es lo que uno llama, el lado derecho uno lo llama Q barra. La barra es para, como, ¿cuál es la palabra? Para decir que es el lado derecho de una función que está normalizada. ¿Sí? Que esté normalizada significa que acá hay un 1.
porque acá podría haber un X, o podría haber un 6, o podría haber un 10. Entonces, en general uno no va a trabajar con algo ahí porque es molesto muchas veces, entonces uno divide por ese valor que está aquí, de manera que acá quede un 1. Ay, perdón. Entonces, uno al lado derecho siempre lo llama Q, y cuando acá hay un 1, uno le llama Q barra. ¿Sí? Ahí. Eso, el Q barra es el lado derecho. En este caso, esto es Q. Todo esto. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a poner en el vector B. Primero vamos a ver las soluciones homogéneas. Las soluciones homogéneas. Las soluciones homogéneas. Y esto es resolver y' más, ¿cuánto? Más 6i' más 9i. Y eso igual a 0. Bueno, ¿cuál es el polinomio característico de esto? Es este, más 6 lambda, más 9, ¿cierto? Igual a 0. ¿Y este cuál es cuál es el lambda que multiplicado, multiplicado 2 por sí mismo, o sea, dos números que multiplicamos me den 9 y sumamos me den 6, eso es 3 y 3. Por lo tanto, todo lo puedo factorizar así. Lambda más 3 y lambda más 3. Entonces, si esto es igual a 0, obtengo que lambda igual a menos 3 es raíz, y además es con multiplicidad 2, ¿cierto? Sí, si no tienen dudas con esa multiplicidad, me pueden decir, porque yo siento que igual me demoré bastante en entenderlo. Yo creo que cuando di Edo, como que anotaba nomás, pero no cachaba. Entonces eso, tiene multiplicidad 2. Por lo tanto, el espacio de soluciones homogéneas, ¿cómo va a ser? Bueno, es real, por lo tanto son exponenciales. Entonces voy a obtener esto y esto. ¿Sí? Supone que es e a la lambda x, donde lambda es la raíz. Y si tengo multiplicidad, sigo agregando asociados a ese lambda, pero con un x. Si hubiese otro más, x cuadrado, x cubo, x así. Entonces ya tenemos nuestras soluciones homogéneas. Ahora escribamos la matriz phi que nos comentan. Identifiquemos las matrices que necesitamos. Identifiquemos phi, identifiquemos b. Ya. ¿Quién es phi en nuestro caso? ¿Quién es phi? Es phi. Phi es, aquí yo tengo que colgar la I1, o sea, la primera solución homogénea que tengo, que es esta, y abajo voy a poner la derivada. La derivada es menos 3e a la menos 3x. Acá, lo mismo, x, o sea, pero con la segunda, y abajo la derivada respectiva, que va a ser e a la menos 3x menos x por e a la menos 3x. Sí, yo aquí ya realmente puedo factorizar ese e y me queda así. Ahí 1x menos 3, 1 menos... Ahí me falta un 3 acá. Ahí, menos 3x. ¿Sí? Ahí factoricé el e a la 3x. Entonces tenemos phi. ¿Y quién es b? Bueno, b va a ser un vector que tiene que ser posible que sea multiplicado por esta matriz phi. Seguramente va a ser multiplicado por la inversa, pero tiene que tener esas dimensiones. Y esta, como es de 2 por 2, este tiene que ser un vector de 2. Así que un 0. ¿Y qué va abajo? Bueno, abajo va el lado derecho, que es esto que está aquí. Ahí. E a la menos 3x dividido esa cosa que está ahí. E a la menos 3x dividido raíz de 1 más x cuadrado. Listo. ¿Cierto? Entonces ya identificamos las partes. Calculemos ahora phi a la menos 1. Calculemos. Siento que está como medio desordenado esto, pero calculemos. Ahí, calculemos phi a la menos 1. Si la inversa de una matriz de 2 por 2, esto me lo aprendí el semestre pasado. Bueno, si A es así, A, B, C, D, entonces
la inversa de A es hacer un switch entre la diagonal, así de A, y cambiar los signos de la otra diagonal, así, menos C. Y eso partió el determinante. Determinante. ¿Sí? En este caso, como para ahorrar en matraca, voy a hacer lo siguiente. Phi a la menos 1. Yo ya sé que ese elemento de aquí lo va a tener que como eliminar, ¿cachai? O sea, va a ser como idea. Sí, como una cuestión de tiempo, pero si no lo haría. Voy a anotarlo como con una nube, por eso lo pongo en verde. Phi a la menos 1 va a ser e a la 3x por la inversa de esto que está aquí, ¿cierto? Esto, la inversa. Sí, no sé si eso me lo creen, porque si multiplico ambos, los números van a ser 1 y luego se van a hacer la otra identidad, y se van a multiplicar esas dos matrices y va a dar bien. Entonces, en vez de sacar el determinante con esta exponencial, que va a ser mucho, mucho, eh, yo sé que se cumple esto, ¿cierto? Que la inversa es esta. Pueden probarlo multiplicando esta matriz por esa matriz. Ahí. Entonces, phi a la menos 1 va a ser e a la 3x por, aplico la fórmula que está aquí, entonces va a ser 1 partido el determinante. ¿Cuánto es el determinante? Es 1 menos 3x menos este por este, que va a ser 3x. Va a ser positivo, por lo tanto solamente me va a quedar aquí el 1 por 1. Y acá la inversa de esto, ahí, va a ser, como dije, intercambiar la diagonal principal, 1, y a la otra diagonal cambiarle los signos, menos x y 3. Y así me queda. Entonces, esa es phi a la menos 1. Entonces, a ver qué dijeron aquí. Pero el inverso se mantiene el e a la menos 3x o pasa a ser e a la 3x. No, en la inversa va a pasar a ser e a la 3x. Porque tú vas a tener que multiplicar este con este. Y eso tiene que ser 1. Y luego vas a multiplicar esto por esto. Y eso tiene que darte la identidad también. O sea, ahora tenés que darte eso la identidad. Entonces, por eso eso cambia. Disculpa, Javi, pero ahí volveríamos a pensar como elevar todo a menos uno, entonces te queda el primero al menos, o sea, Sí, menos también. 3 Sí, también. Ya. sí, también. Sí, sí. También puede hacerlo así como una multiplicación más o menos como de objetos, aunque no sé, es que, claro, tú dices esto, así como AB a la menos 1 es igual a AB a la menos 1 a la menos 1. Eso dice eso, ¿no? Sí, Ya. Sí, es que también, o sea, funciona, pero acá un objeto es la matriz y el otro objeto es la constante que está multiplicando. Entonces, no sé si está como justificado en ese aspecto. Puede ser, ya. pero, o sea, sí, sabes que funciona, pues realmente te funciona para cualquier constante, aunque sea cualquiera. Sí, sí funciona así, sí. Aunque, claro, como hay que tener en mente que esto es un número y no una matriz. Pero se sigue cumpliendo, de hecho, esto. Sí, Ya, ya, eso. ya. Ah, pero hay que pensar entonces que el Euler le da otras X por el negativo y la matriz por su inversa, todo te tiene que dar ¿cuánto? Uno, ¿no? Claro, o sea, al multiplicar la matriz phi a menos 1 por phi, tiene que darte la identidad. Esa es la parte importante. Y Ya, tú puedes ah, mostrar que si tú conoces la identidad de la segunda y la multiplicas por e a la 3x, te va a dar la identidad así, como multiplicando. claro. No recuerdo si del lugar que saqué este ejercicio lo hacían así. Creo que sí. Creo que lo hacían sin ninguna explicación. Pero tampoco necesita tanto, quizás. Bueno, continuamos. Eh, calculemos. Entonces. Me impacta y yo pensé que no iba hasta sobrar tiempo, así dije, oh, después va a tener que rellenar, pero no. Eh, ya, entonces aquí busquemos eso. Bueno, ¿y esto qué es? Bueno, anotamos que a la menos 1, que es e a la 3x, 1 menos 3x, menos x, 3, 1. Y ahora el vector b. ¿Quién es el vector b? El 0 y después el lado derecho, que es esto que está acá.
e a la menos 3x dividido esa raíz de cosas. Menos 3x partido raíz de 1 más x cuadrado, ¿cierto? Multipliquemos. Multipliquemos. Y veamos qué da. Bueno, esto es una matriz por un vector, así que nos va a dar un vector. ¿Y qué va a tener? Voy a tener aquí arriba menos x por e a la menos 3x dividido raíz de 1 más x cuadrado. Y abajo me va a quedar simplemente lo mismo, ¿sí? E a la menos 3x dividido raíz de 1 más x cuadrado. Esto va a ser, bueno, multiplico ahí esta constante, la puedo entrar, o esta constante acá la puedo salir, la puedo sacar. Y me va a quedar así. Menos x dividido raíz de 1 más x cuadrado. Y abajo 1 partido raíz de 1 más x cuadrado, ¿cierto? Entonces esto es phi a la menos 1b. Y yo sé que f es igual con la integral, pero esta integral la tengo que entender como la integral componente a componente, si acaso. Como que esa parte igual es como un gol, ¿cierto? En cuanto a muchas cosas. Pero sí, está bien. 1 más x cuadrado. Y abajo 1 dividido raíz de 1 más x cuadrado. Ahí tengo paréntesis y se me quedó chico. Ahí. Así. Entonces eso es lo que tengo que integrar. Y una vez que integre voy a obtener tanto F1 como F2. Eso es todo lo que necesito. Entonces, veamos F1. Entonces, F1 va a ser menos la integral de x dividido raíz de 1 más x cuadrado de x. ¿Cómo integro esto? Después de hartos intentos fallidos, porque yo pensé que se hacía con trigonométrica, pero no. Consideremos este cambio de variable. U es igual a... Ay, no me acuerdo cuál me servía mejor. U es igual a x cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces, du sobre dx me va a quedar 2x. Por tanto, dx va a ser igual a du partido 2x. ¿Sí? Si hago ese cambio de variable, voy a obtener menos la integral de x por el du partido 2x. Y aquí dividido esa raíz, que va a ser realmente la raíz de u a la 1 medio. Estos x que están aquí se me van. ¿Cómo hago para ver que se vayan? Voy a ponerlos con verde, S con S, se me van. Y simplemente me queda... Voy a mover la mano ya. De tanto escribir. Ay, quedó como un mu. U a la 1 medio. Oh, lo siento, no he hecho receso de esta clase, pero como que así como extenso. Espero se esté entendiendo. U a la menos 1 medio de 1, ¿cierto? Eso que está ahí. Y esto es... creo que... faltó en 1 medio, ¿cierto? Ese 1 medio que está ahí no lo puse. Aquí por 1 medio. Y esto también por 1 medio. Y la integral de eso, o sea, como está elevado a algo, tengo que sumarle 1, ¿no es cierto? Tengo que sumarle 1, por lo tanto va a quedar menos 1 medio por, que va acá adentro, va u, le sumo 1, por lo tanto me va a quedar u a la 1 medio, y tengo que ser capaz de eliminar ese 1 medio cuando baje al derivar, por lo tanto va a quedar multiplicado por 2. Ahí, bueno, ese 2 se me va con ese, y me queda menos u a la 1 medio, que simplemente es, bueno, menos raíz de 1 más x cuadrado. Ahí llega. Bueno, yo creo que si uno tuviese un ojo súper bueno, pudo haber deducido al tiro que esta era la cuestión, pero también se pueden hacer. Si tienen super ojos, pueden hacerlo. Entonces, esa es F1, ¿cierto? F1 es esta. Bueno, esta es F1. Ahora veamos F2. F2 es la integral de 1 partido raíz de 1 más x cuadrado de x, ¿cierto? ¿Qué cambio hacemos acá? Bueno, aquí hay harta manera de hacerla, pero todas son equivalentes. Yo encuentro que la más corta es así.
es considerar a x como el seno hiperbólico de u, de algún u, y dx sobre du, ¿sí? Sobre du es coseno hiperbólico de u. Dx va a quedar así, du por coseno hiperbólico de u. No puedo decir el tiro que es arco tangente, es que creo que no es arco tangente, porque arco tangente es esta, es esa, ¿sí? Entonces este es, no sé si más fácil, más difícil, pero es diferente. En este caso no es arco tangente. Como que si tú hicieses ese cambio, por ejemplo, el de la tangente, como dices tú, acá abajo te cambiaría a 1 más tangente, es secante, ¿cierto? Entonces te quedaría un secante abajo. Y ese secante no se iría con el de arriba y tendrías que calcular después la integral de la secante y esa integral es una lata sacar. También se puede hacer, y de hecho uno puede resolver esta así, con ese proceso, pero es muy extraño. Por eso yo encuentro que es mejor esto, y al final da lo mismo, es la misma función, de hecho. Y tiene sentido porque las primitivas son únicas, salvo constantes y cosas así. Uno puede no acordarse que alguna vez vio, yo no me acordaba que lo vi en diferencial, pero creo que sí lo vi. Bueno, continuando. Bueno, acá lo voy a anotar con esto de color, con negro nomás. Haciendo el cambio de variable, ¿esto cómo me va a quedar? Me va a quedar, bueno, el 1 arriba multiplicado por y. Hagamos el dx, me va a quedar du por coseno hiperbólico de u, y abajo me va a quedar, bueno, ¿qué pasa con estas funciones? Estas funciones son un poco diferentes a las hiperbólicas normales, y es que cumplen que coseno hiperbólico cuadrado, perdón, menos seno hiperbólico cuadrado bueno, este es 1, ¿cierto? Entonces acá sí me va a servir hacer esto en vez de la tangente. Entonces acá me va a quedar más seno hiperbólico cuadrado de u. Y bueno, esto de acá abajo me va a dar el coseno, se me va a ir con ese coseno y simplemente va a tener que integrar de u. Y esto es u. ¿Cierto? U. Bueno, quizás estás pensando que ¿por qué no pongo constantes aquí? Podría hacerlo, pero realmente no es relevante porque va a llegar un momento en el que voy a escribir esa constante, ¿dónde está? Aquí, ¿sí? Y esa constante se va a multiplicar por la homogénea. Y como se va a multiplicar por la homogénea, no va a añadir mucho al caso, ¿sí? Porque va a terminar siendo parte ya no de la solución particular, sino que va a ser parte como de la solución homogénea. No sé si se entiende. Si no se entiende, no es tan importante, de hecho. Como que uno puede hacerlo sin el C. Sí, eso, se va a factorizar con el C de la homogénea, justamente, ¿sí? Como que se van a juntar las constantes. Entonces, en esta parte no se preocupen, ¿sí? Al final, acá nosotros queremos encontrar una solución homogénea, o sea, una solución particular. Da lo mismo que haya otras, da lo mismo. Uno quiere encontrar una. Las demás no me interesan. Entonces queda así. Y bueno, ¿qué es U? Uno puede mostrar, bueno, aquí puedo aplicar al coseno hiperbólico a ambos lados, y U es igual al arco seno hiperbólico de X. Y esa es la F2. ¿Sí? Esto es F2. Entonces ya tengo la F1 y la F2. Por lo tanto, ¿cómo va a ser mi solución particular? Bueno, mi solución particular va a ser la F1, ¿dónde está F1? Ahí está, ya. Menos raíz de 1 más X cuadrado, menos 1 más X cuadrado, multiplicado por la primera solución homogénea que puse. Es súper importante respetar el orden que uno hizo aquí. Por ejemplo, acá sería la primera es e a la menos 3x. Por lo tanto, por e a la menos 3x. Más F2, que es esto, arco seno hiperbólico de x, y esto es, voy a anotar aquí, F1 por H1, perdón, como le puse, IH1, y esto es F2 por lo que sería IH2. ¿Qué es IH2? ¿Dónde está? Ay, ¿dónde está? Bueno, es lo mismo con un X. X por E a la menos 3X. Por X E a la menos 3X, ¿cierto? Y esto es IH2. Entonces ya las tenemos.
estamos súper bien. Por lo tanto, la solución general queda y es igual a, oye, no, ya, y es igual a una constante, bueno, C1 por ¿sí? Como una parte de la homogénea, ¿cierto? E a la menos 3x más C2, la otra solución homogénea, x e a la menos 3x, y ahora vienen estos que son la solución particular, más, bueno, más menos debería quedar, pero más menos, 1 más x cuadrado, e a la menos 3x, más arco seno hiperbólico de x por x por e a la menos 3x. Ya, y esa es la solución. Ayer una pregunta, si no me dan condición inicial o si no me dan algo para sacar las constantes de la parte homogénea, la dejo así nomás, ¿o no? Sí, por supuesto. Ya, Sí, sí, en este caso no nos dieron condiciones iniciales, entonces a uno le dicen que básicamente que encuentre el espacio desplazado, ¿cierto? Como SS que está ahí. Entonces no necesito necesariamente que todas las constantes estén fijadas, ¿sí? Estas constantes que están aquí se pueden desplazar. Y ahí en cuanto se desplacen, realmente es lo que me va a generar todo ese espacio S, ¿sí? Como esos desplazamientos son justamente eso. gracias. ¿Sí? O sí, al final uno puede identificar que esta parte que está acá es realmente todo el espacio H. ¿Sí? Como las constantes son las que me generan H y todo lo otro esto es el desplazamiento que es la solución particular. Bueno, eso no, en general se supone que siempre buscamos que estas duren una hora, ojalá con un receso, pero como que se solaparon mucho los ejercicios y no alcancé. La C, bueno, la C y la P2, bueno, la C realmente es lo mismo que hicimos en la primera, solamente que uno puede solucionar primero el primer lado derecho y luego el segundo y sumar después, y la linealidad me permite eso y puedo definir la I particular como IP1 más IP2. Y bueno, voy a subir la pata en todo caso, ¿sí? Pero esa es la idea. ¿Cómo sumar? Sumar los lados izquierdos, lado derecho. Sí, mira, bueno, voy a comentar un poco, sí, un poco es. Voy a montar esta. Ahí. Javier, disculpa, el ejercicio 2 es como de los que más o menos entraría en el control 1, ¿no? Sí, sí, yo creo que es bastante posible que entre un ejercicio más o menos así. Ahora, como el A, o sea, como el A también, pero quizás, o muy probablemente, el, el sistema al que tú te encuentres acá, cuando nosotros despejamos A y B, sea más difícil, sea un poco más enredado o algo así. Pero Ya. si pueden ser ordenados en esa parte, yo encuentro que uno gana mucho porque, por ejemplo, esto de escribir las derivadas al lado es algo que en general yo no hago porque yo siempre soy desordenado cuando hago este ejercicio, pero encuentro que ayuda mucho a no enredarse en pequeñas cosas. Entonces, en general van a ser quizás más largo el sistema, pero no cambiará, como el principio de cómo se hacen, no cambia nada. ¿No? En general no debería cambiar. Ah, dale. ¿Y la P2 sería como hasta la materia que entra en el control o hay algo que no alcanzamos a abarcar? Es que voy a montar, profe, porque Juan Pedro puso en novedades que entra todo el capítulo 3, ¿no es cierto? Pero me parece que hay una parte que es de serie de potencias que eso no lo han visto, ¿cierto? ¿O lo vieron ayer? ¿Alguien? ¿O no? Creo que, ¿Ah? creo que no lo hemos visto, vimos métodos numéricos ayer, lo No, último. ya, ok, vieron método numérico, entonces yo veo difícil que entre esa parte de serie, lo encontraría, sí, no sé, extraño. Pero le voy a mandar un correo al profe al respecto, como para aclararlo, porque como Juan Pedro dijo que es todo el capítulo 3 y eso está en el capítulo 3 pero no creo que lo hayan visto en ninguna sección. ¿No? Pero sí, yo diría que en principio debería entrar hasta lo que han visto, y lo que han visto es hasta variación de parámetros. No sé, eso. Bueno, voy a ver esto, lo que le iba diciendo de esta parte. Bueno, como Javier, lo que... antes de que partáis, por favor, Ah, sí, que nos subiste como un libro de sí, con resolución de la PUC, ¿no es cierto? sí. Lo que es transformada de la Laplace, algo Ah, ya. así.
Ujú. ¿Eso lo pasamos o no? No, no lo hemos pasado. Ah, ya. Sí, no, no, Ya. no te preocupes por eso. No sé si lo vamos a ver. Ojalá, es entretenido, es súper loco esa parte de ahí. Como yo lo encuentro genial. Yo creo que uno a medida que va avanzando, al menos a mí me ha pasado que uno va como entendiendo estas cuestiones de función y todo de una manera muy diferente. Entonces, ese capítulo es súper interesante. Lo encuentro muy genial. Ya, pero igual te Eh, pasaste. Muchas gracias por ese apunte, porque igual como que sí, sirve para ojalá el les chat. sirva. Po. No, es súper bueno, muy bueno, muy bueno. Sí, aparte están resueltos y bien explicados en general. Hay ciertas partes en variación de parámetros que ellos en vez de hacer esta matriz y esto, ellos escriben el sistema de manera como lo escriben. Y oh, no, es terrible. Yo esa parte quizá deban verlo. Hay cierto ejemplo en el apunte y todo, pero como en el apunte de acá, sí, de dedo. Pero porque ahí es como medio enredado como lo explican. Entonces, eso. Bueno, ¿cómo se hace esta parte? Les voy a comentar nomás porque literal yo cacho que termino después de las 4 si me empiezo a hacer este. Eh, claro, uno lo que hace, claro, es resolver primero la ecuación homogénea y después me interesa encontrar una ecuación, o sea, una solución particular. Y después buscamos, si encontramos esto, y después buscamos la particular. Pero ¿qué pasa? Tengo suma del lado derecho acá. Entonces lo que yo puedo hacer es primero resolver para uno y después resolver para el otro. Así como ignorar el otro por completo y después ignorar el otro por completo. Uno puede pensarlo así. Y por linealidad, al final, si yo aplico este operador, digamos, no sé, L, si no entienden cuando. No sé si me alata cuando escrito este L porque siento que es como muy extraño, pero. Ya, hay uno que usan, que es así, PD, así, mejor. Así, eh, si esto ustedes le aplican a esta solución, P1 más y P2, esto le va a distribuir, ¿no es cierto? Entonces, primero va a ser el de la homogénea, después va a entrar, porque es lineal, ¿cierto? Entonces, después así, y después así. Y bueno, la homogénea va a dar 0, y ustedes van a lograr que el del IP1 me dé I cubo, o sea, perdón, X cubo, y el del IP2 me dé seno de X. Entonces, así ustedes van a, resolviendo esos dos, van a poder crear I de esta forma. Voy a tratar de subirles esa parte, de todas formas. Sí, ya, perfecto. Ya, buenísimo. Bueno, Muchas gracias, Felipe. O sea, Javier, por la. vale, ya de nada. Ya voy a dejar de grabar entonces.